Emmanuel Macron lo llamó un gigante de la historia. Javier Milei, un valiente visionario. Vladimir Putin, un hombre de Estado, confiable y creíble, estrechamente ligado a una política pragmática que permitió calmar tensiones internacionales y propició acuerdos muy importantes entre Estados Unidos y la Unión Soviética. David Cameron, canciller del gobierno británico, dijo que era un gran hombre de Estado de talla mundial. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que su estrategia y su excelencia en diplomacia le han dado forma a la política global a lo largo del siglo XX. Su influencia y legado seguirán resonando hasta bien entrado el XXI. El embajador de China en Estados Unidos, Xie Feng, dijo sentirse profundamente triste por su deceso, y Xi Jinping sostuvo que era un viejo y buen amigo del pueblo chino y que sus contribuciones históricas trascenderán siglos. Añadió, China y Estados Unidos deben heredar y llevar adelante la visión estratégica, el valor político y la sabiduría diplomática del Dr. Kissinger. Joe Biden dijo, esta es una terrible pérdida que nos marcará a todos. Y el presidente israelí Isaac Herzog sostuvo que fue uno de los más grandes diplomáticos de la historia universal. George Bush sostuvo que Estados Unidos ha perdido una de sus voces más confiables y características sobre los asuntos internacionales, y el secretario de Estado actual, demócrata Antony Blinken, que marcó la pauta que todos seguiríamos en este trabajo. ¿Cómo puede ser que personajes tan disímiles de la élite mundial concuerden en su amor a este tirano? Bueno, hoy te lo contaremos, y además te lo contaremos en una versión abreviada. La vida y la obra de Henry Kissinger y por qué es el hombre más importante del último siglo. Adelante. Heinz Alfred Kissinger nació un 27 de mayo de 1923 en Fürth, Alemania. Era hijo de Louis Kissinger, un maestro de origen judío, y de Paula Stern, una muchacha de 21 años a quien Louis sedujo cuando era solo una alumna menor de edad. El apellido Kissinger ya era honrado y respetado en la región de Baviera, principalmente por el rabino Abraham Kissinger, padre de Louis, tan sabio para la teología como próspero para el comercio. Además de un ferviente patriota prusiano, algo bastante singular en los judíos de la época, dado el antisemitismo reinante. Sin embargo, Abraham no quería dejar el negocio en manos de sus hijos, a quienes veía débiles y poco inteligentes. En cambio, les ordenó que se convirtieran en maestros de escuela y se casen, esperando que de su sangre surja un nuevo patriarca. Fue así que Luis se instaló en la pequeña ciudad de Fürth. La aldea había florecido en el siglo XIV, cuando a los judíos se les negó la entrada a Nuremberg y se establecieron al pie de sus murallas fortificadas. Comerciantes, artesanos y trabajadores del metal, oficios de gran valía, convirtieron al pueblo en un vibrante centro mercantil y uno de los pocos lugares intactos de la cultura ashkenazí de Baviera. Para 1860, Fürth tenía una población de 14.000 habitantes, aproximadamente la mitad de ellos de dicha colectividad. Cuando nació Kissinger solo quedaban 3.000. El antisemitismo fue una de las primeras experiencias que tuvo que sufrir, por supuesto en forma injusta, el pequeño Heinz, sobre todo en la escuela. Harold Schaffer, capitán de su equipo de fútbol, que pronto acabaría como un prominente miembro de la juventud hitleriana, solía discriminarlo y mandarlo de arquero. Sí, a Heinz le metían un gol e inmediatamente era duramente reprendido por su religión. ¿Pero por qué no te arrojas como cuando ves un billete en el suelo, narigón? Era uno de los repudiables insultos que vertían contra él sus compañeros más discriminadores. No obstante, Kissinger supo ganarse un lugar con su inteligencia. Fiel admirador del catenaccio, el esquema italiano de la época, famoso por su carácter defensivo, poseía un talento innato para la estrategia y dirigía el juego de sus compañeros discretamente. Eso lo llevó a ganar un campeonato y Heinz fue elegido capitán del equipo, mientras Harold juraba que lo haría estiércol. En casa, la religión se tomaba muy en serio. Kissinger cantó los pasajes de la Torá en su propio bar mitzvah con tal belleza que conmovió a los rabinos. También pasaba horas estudiando la Biblia y el Talmud con sus otros amigos. Esas tertulias se hacían en casa de quien fuera su inseparable aliado Heinz Lyon. Los sábados, el padre de Lyon enseñaba la Torá
soledad a los niños y luego los dejaba salir de excursión. En una oportunidad, por la noche, los muchachos llegaron tarde a la morada. Herr Leon culpó a Kissinger de ser una mala influencia, le pegó una bofetada y le prohibió a su hijo volver a verlo. Cuando Kissinger lo comentó en su casa, Paula Stern estaba rabiosa. Con lágrimas en los ojos, le espetó a Luis que nunca hacía nada para defender a su familia. Cito: ese hombre trata a tu hijo como una rata y tú te quedas tocando el piano como una morsa. Por miserables como tú, los alemanes nos tratan como nos tratan. Era 1934. Heinz acababa de cumplir los 11 años y Hitler se proclamaba el Führer de los alemanes. Luis estaba desconcertado, prácticamente conmocionado. Era un hombre sin carácter que se había tomado muy en serio el nacionalismo desde tiempos de Bismarck y de repente era incapaz de reaccionar a los nazis. Pero Paula comprendió rápidamente el peligro que los rodeaba. Ella siempre iba a nadar con sus amigos burgueses a la piscina municipal de Lewershausen. De repente, esos mismos comensales de sus mesas de antaño comenzaron a evitarla, y a los judíos se les prohibió cruelmente utilizar las instalaciones. El 20 de agosto de 1938, 2 meses antes de la noche de los cristales rotos que destruyó la mayoría de las instituciones judías de Alemania, los Kissinger zarparon hacia Nueva York en busca de una nueva vida. Heinz contaba con 15 años recién cumplidos. La experiencia del nazismo dejó un profundo cambio en su carácter individual. Se volvió paranoico, proclive a pensar que todo el mundo conspiraba en su contra y en cierta forma vivía a la defensiva. Si tuviera que elegir entre el orden o la justicia, solía decirle Kissinger a sus amigos, parafraseando a Goethe, elegiría el orden. La familia se instaló en un modesto apartamento de Washington Avenue y 187 Street, en el Upper East Side de Manhattan, un vecindario exclusivo. Allí Heinz pasó a llamarse Henry, aunque nunca abandonó el rudo tono germano que lo caracterizó hasta su muerte. Asistía junto a su hermano Calter a la escuela secundaria George Washington y en apenas un semestre dominaba el inglés a la perfección. Siempre fue un políglota perfecto. Así también aprendería ruso y lo básico del chino. También participaba del grupo de jóvenes Yiddish Bet Hillel, la mayoría de ellos refugiados de Baviera. De esa experiencia conoció a la joven Anneliese Fleischer, una muchacha oriunda de Nuremberg, cuya belleza le recordaba a la actriz Lara Turner. Juntos daban largos paseos por el Central Park. Ella le recitaba los poemas que escribía y él le hablaba de sus opiniones políticas. ¿Sabes, querida Anne?, le dijo en el invierno del 40 mientras contemplaban la laguna congelada. No me siento americano y creo que nunca lo seré, pero el destino de Alemania será aplastada. Lo haría con mi propio zapato si pudiera. No podemos más que obedecer a la historia. Y las palabras resultaron proféticas. Un año después llegó Pearl Harbor y Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial reclutando a todos sus jóvenes para la batalla, o al menos a todos los caucásicos, porque al principio también hubo una deplorable segregación racial contra los jóvenes afroamericanos, a los que primero se ignoró y luego, cuando fueron reclutados, también se les impuso una suerte de apartheid en los regimientos en Europa. Junio de 1944, a solo 2 días del desembarco en Normandía, Kissinger se unió a los 17.000 soldados de la División de Infantería 84. En un campamento de Carolina del Norte le aguardaba un golpe de gracia que cambiaría su vida para siempre. Los soldados de la compañía acababan de terminar una caminata de 10 millas. Estaban dispersos, postrados sobre la hierba en el campo de tiro, cuando un jeep rugió en medio de una nube de polvo y surgió un soldado raso del ejército de los Estados Unidos. Con la cara engreída y un uniforme impecablemente planchado, el soldado pasó junto a los temerosos reclutas blandiendo su bastón. ¿Quién está al mando aquí?, gritó. Un teniente coronel dio un paso adelante. El soldado ladró con un acento similar a un cañonazo que revelaba su origen alemán. Señor, me envía el general y voy a hablar con su compañía sobre por qué estamos en esta guerra. Kissinger, que estaba medio dormido, quedó rápidamente hipnotizado. El alegre mensajero se paró en el jeep y comenzó a dar una conferencia sobre la filosofía del Estado nazi y por qué era necesario que Hitler fuese removido. Sus ojos centelleaban. Casi recordaba al propio Führer, pero envalentonando los supuestos valores americanos. Al día siguiente, Kissinger le escribió una nota de admirador. Estimado soldado Kramer, te escuché hablar ayer. Así es como debería de hacerse. ¿Puedo ayudarte de alguna manera? El nombre de aquel militar era Fritz Gustav Anton Kramer, un alemán que se había radicado en Inglaterra, donde obtuvo un título de la London School of Economics y una beca Rhodes en Oxford. Y si quieren saber qué son las becas Rhodes, increíblemente vigentes hasta el día de hoy, es un plan subrepticio de uno de los peores criminales de guerra del imperialismo británico para continuar con su legado a través de la nueva hegemonía de los Estados Unidos. Todo esto lo contamos aquí en nuestro mega documental sobre la sociedad secreta más poderosa y más desconocida del mundo, la red de Cecil Rhodes.
Rhodes. Video muy recomendado si no lo han visto todavía. Kramer en 1939 consiguió un trabajo en Roma para la Sociedad de las Naciones, antesala de la ONU, pero el inicio de la guerra lo convenció de sumarse a las filas aliadas. Cuando leyó la nota del soldado Kissinger, se dirigió inmediatamente al cuartel general. Con ojos desencajados le dijo al capitán: este pequeño refugiado judío todavía no sabe nada, pero ya lo entiende todo. Tiene un oído interno para la música de la historia. En los meses siguientes, Kramer sería un padrino para Kissinger. Expuso la mente de su discípulo a un panteón de pensadores y filósofos y lo inspiró a explorarla por su propia cuenta. El 2 de noviembre de 1944, la División de Infantería 84 desembarcó en las costas francesas y cruzó la frontera alemana bajo un intenso fuego de artillería. Pero Kissinger lo siguió recién al día siguiente, conduciendo un jeep en soledad. Gracias a Fritz Kramer, fue sacado de su compañía justo antes de la peligrosa misión y fue encomendado como chofer traductor en una división de inteligencia. Más tarde fue ascendido al cuerpo de contrainteligencia. Lejos del fragor del frente, su misión fue administrar la ocupación militar en los territorios liberados. Rápidamente demostró un talento espectacular para hacer que los enemigos se entreguen por su propia cuenta. Kissinger los provocaba con el orgullo alemán. Sabemos que no eres importante, sino apenas un pequeño alevín, decía. Y el sospechoso, herido en su orgullo, admitía que era un nazi local de alto rango. Sus hazañas le valieron el ascenso a sargento y una estrella de bronce. Tras la rendición de Alemania, le llegó la misión de limpiar el distrito de Bergstrasse en Hesse. Así, con apenas 22 años, Kissinger se convirtió en el monarca de más de 20 ciudades, con más poder que el propio regente. Como dijo Kramer, era el gobernante absoluto de Wannsheim. Allí se enamoró de la esposa de un noble. Kissinger le invitaba a recorrer los campos en su Mercedes-Benz y pasaban las noches en una villa palaciega que confiscó en Suichenberg para vivir como un auténtico aristócrata. La administración de su feudo le valió un salario de $10.000 anuales hasta abril de 1946, cuando lo transfirieron a la Escuela de Inteligencia del Comando Europeo. Durante aquel periodo, según un agente doble, comunista y desertor, Heinz fue reclutado por la KGB para que les trafique información en su regreso a los Estados Unidos. Es una teoría poco conocida y la abordó Gary Allen en su libro Kissinger: The Secret Side of the Secretary of State. No podemos asegurar que sea cierta, pero si algo quedará demostrado en el futuro es que Henry siempre fue un gran amigo de los socialistas, o al menos cuando le convenía. Pasemos entonces al siguiente capítulo de esta historia. En julio de 1947 zarpó de regreso hacia los Estados Unidos, glorificado por el ejército más poderoso del planeta. Su futuro tenía un porvenir brillante y era la hora de buscarle buen puerto. Y vaya que lo eligió. En septiembre, con el curso ya empezado, Henry se mudó a la Universidad de Harvard. Le asignaron la habitación 39 de Claverley Hall, un polvoriento dormitorio de ladrillos en la concurrida calle Auburn. Sus compañeros de cuarto, Arthur Gilman y Edward Hendel, eran, al igual que él, judíos y veteranos de guerra, y su vida daría un vuelco de 180 grados. Se levantaba a las 7 de la mañana, iba a cursar las clases, volvía a la habitación por la tarde y se sentaba en su sillón hasta entrada a las 2 de la mañana, leyendo y mordiéndose las uñas. «Schreib auf dich, dummer Idealist», gritó una vez, dando un puñetazo en la mesa y haciendo que a Gilman se le derrame el café. Kissinger estaba leyendo a Rousseau y había explotado al grito de «que te jodan, maldito idealista». En otra ocasión, su amigo lo encontró emocionado hasta las lágrimas con pasajes del Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Y estas son postales de su biografía más elogiosa. Para 1949, Henry se casó con su antigua novia Anneliese Fleischer. Ambos habían abandonado la religión, pero para complacer a sus padres hicieron una ceremonia ortodoxa. En aquella oportunidad, Kissinger obtuvo la tutoría académica del prestigioso profesor William Chandler Elliot. Elliot era un hombre bien ubicado en la clase alta de Washington, que llegó a ser asesor de 6 presidentes americanos. Había recibido una beca Rhodes en su juventud. Fue miembro del Brain Trust de Franklin Delano Roosevelt, su grupo de asesores en los años 30 y 40, e incluso acompañó al presidente a la conferencia de Yalta. Naturalmente era codiciado por muchos talentos de Harvard y conseguir su tutoría era casi imposible. Pero Henry logró seducirlo con un excelso trabajo sobre Immanuel Kant.
Tiene sentido de la filosofía política, le aseguró el mayor. No estás ciego a la naturaleza épica de la historia. Para el año siguiente, el discípulo ya estaba superando al maestro y el extravagante profesor Eliot lo ayudó con un proyecto que haría volar en alto al prodigio: el Seminario Internacional de Harvard. Desde 1951, este programa invitó a jóvenes promesas de todo el mundo a pasar un verano entero en dicha universidad. En su mayoría se trataban de políticos en cargos selectivos, militares o periodistas. Kissinger seleccionaba personalmente a los participantes, enviándolos a leer un poeta o escritor y evaluando sus observaciones. Por supuesto, un proyecto así requería de mucho dinero. Los recursos los puso ni más ni menos que la Fundación Ford, en contubernio con la Fundación Rockefeller y la recién formada Agencia Central de Inteligencia, todo cortesía de Eliot. Para ganarse su buena voluntad, Kissinger se ofreció por su cuenta a informar a los servicios de inteligencia sobre los asistentes del semanario, algo que tocó una de las iniciativas más siniestras del siglo XX. Pero no nos adelantemos. Henry también ingresó a la corporación RAND, un think tank financiado por el Pentágono que influyó en todas las guerras perpetradas por los Estados Unidos desde 1948 en adelante. A través de RAND fue enviado a la guerra de Corea bajo la excusa de estudiar el impacto del ejército norteamericano en la vida local, pero en la práctica se dedicó a perseguir partisanos comunistas, igual que lo había hecho antes con los nazis, atestiguando en primera persona la tortura que sufrían los campesinos depauperados. Kissinger escribió su tesis de magisterio, un texto publicado con el mesiánico título de El sentido de la historia. Cito: "La historia es una vasta sucesión de catastróficas convulsiones de las que el poder no es solo la manifestación, sino el fin exclusivo. Un estímulo de sangre que no solo late a través de las venas, sino que debe ser derramada y será derramada". Esta es una cita de Henry Kissinger. Casi que un autorretrato. El trabajo fue celebrado por los profesores del Departamento de Gobierno, fundamentalmente por Eliot. Sin embargo, también provocó la burla de sus compañeros de Harvard, que, carcomidos por la envidia, empezaron a apodarlo Henry as Kissinger. Esto solo alimentó la tendencia de Henry a creer que todo el mundo conspiraba en su contra. Incluso llegó a pedirle a sus contactos de la CIA que espíen a muchos académicos de la facultad, pues temía ser asesinado. Por supuesto, su solicitud fue denegada. En 1953 escribió de puño y letra una carta a la Fundación Rockefeller para lanzar su propia revista, Confluence, y obtuvo un capital inicial de $26.000. Allí publicó artículos de índole globalista que exigían una relación más armoniosa con la Unión Soviética. De casualidad, sus escritos llegaron al principal de los mecenas del centro, John Davidson Rockefeller Jr. En 1955 aparecieron publicados en el Foreign Affairs, la célebre revista del Consejo de Relaciones Exteriores, que es por mucho la fundación más influyente dentro de Estados Unidos abocada a cuestiones internacionales. El vínculo con el CFR no dejó de crecer y a los pocos meses Kissinger se encontró dirigiendo un grupo de estudios sobre armas nucleares que lo llevó a conocer al tercer padrino definitivo de su carrera, el hijo de John D., Nelson Aldrich Rockefeller. Cuando Nelson oyó hablar a Kissinger, quedó fascinado. Tenía una combinación de genialidad, cinismo y pragmatismo, que siempre había deseado de hecho para sí mismo, y supo que si colaboraban, ambos llegarían lejos. En marzo de 1956 lo designó director del proyecto Rockefeller de estudios especiales. Allí Henry se vio supervisando un equipo de más de 100 expertos y varios paneles asesores, que se reunían en Radio City Music Hall en Nueva York, entre espejos y barras de estiramiento. Como director aterrorizaba a sus subordinados. Su paciencia explotaba con volcánicas expresiones de rabia y repartía insultos coléricos. Pero esto le agradaba a Nelson y a finales de aquel año creyó que su vasallo alemán estaba listo para las ligas mayores. Me refiero, claro está, al célebre Club Bilderberg, que lo encontró como cofundador junto a David Rockefeller, el hermano mayor a cargo de los negocios de la familia, y el príncipe Bernardo de Holanda. Su objetivo era crucial: poder tomar las verdaderas decisiones políticas de Occidente de espaldas a la prensa. En verano del 57, Kissinger ocupó por primera vez su banca oficial y nunca más la abandonó.
siendo el mayor asistente de la historia y quien más tiempo ha dirigido el club. Henry se convirtió en un asesor nodal de esta dinastía de banqueros, recibiendo pagos personalmente de Nelson cada fin de año. En el 58 ganó $3.000, en el 60 $12.000 y a mediados de la década llegaron a $20.000. El sueldo crecía proporcionalmente a su influencia. Tampoco abandonó sus compromisos con Harvard y en 1959 obtuvo la titularidad luego de que el decano de la Facultad Política, McGeorge Bandy, obtenga fondos de la Fundación Ford para abrir 2 nuevas cátedras de medio tiempo. El seminario se tituló Principios de las Relaciones Internacionales. Por esas aulas pasarían 2 hombres ya adultos que nunca dejarían de dar que hablar: George Soros y Klaus Schwab. Ambos viajaron a Estados Unidos desde Europa, solo para recibir las clases brillantes del profesor Kissinger. Schwab, por su parte, un joven ingeniero alemán, lo consideró y lo sigue considerando el gran maestro de su vida, y esto no se quedó solo en lo académico. 30 años más tarde se inspiró en el modelo del Seminario Internacional de Harvard para lanzar su iniciativa de jóvenes líderes del Foro Económico Mundial. Esta mayor presencia en el aula magna hizo que Kissinger tome contacto con una de las conspiraciones más perversas del siglo XX, el proyecto MK Ultra, una serie de experimentos de control mental que utilizaban descargas eléctricas, drogas alucinógenas y otras técnicas terribles, tomando por conejillos de indias a estudiantes, víctimas que no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo con ellos. El proyecto MK fue el programa más secreto jamás conducido por la CIA y recibió asiduas donaciones de los Rockefeller. Atraído por el morbo y la curiosidad filosófica, Kissinger comenzó a pedir informes mensuales a la clínica psicoanalítica del campus, y una de las víctimas del experimento recuerda haber visto su rostro detrás del cristal, en medio de una terrible sesión de tortura visual y auditiva, muy similar a la que Alex Delarge sufre en la legendaria película de Kubrick, La Naranja Mecánica. Hasta aquellos años, Kissinger había llevado una tranquila vida familiar y recién en el año 59, cuando el cheque de los Rockefeller estaba asegurado, decidió tener a su primera hija, Elizabeth. Su hermano David llegaría 2 años después. David Kissinger. ¿Por quién? Por David Rockefeller. Entonces se mudaron a una casona colonial de 3 habitaciones en las cercanías de Belmont Hill. 3 días a la semana daban cenas con 8 o 10 invitados. Era normal la presencia de Nelson Rockefeller o de algún importante líder extranjero. Fue en esa explosión de popularidad en el ámbito de la élite de Occidente que Kissinger comenzó a avergonzarse de su esposa. Amigos y ex socios lo describen como un hombre abiertamente cruel con Ann Fleischer. La intimidaba en público, detestaba su vulgar acento neoyorquino, propio de una Decía que lo usaba para hacerlo quedar mal frente a personas importantes. A finales de 1962, Kissinger rompió el matrimonio. Liberado de aquella carga, empezó a preparar su último asalto: entrar por fin al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y saben qué? Aunque trabajaba para Nelson Rockefeller, republicano, estaba registrado como demócrata y votó de ese modo en 1960 cuando John Fitzgerald Kennedy venció a Richard Nixon. Henry lo conocía desde el 58 cuando coincidieron con Kennedy en una reunión del CFR, y el irlandés, como le decían en aquellos círculos, estimaba sus capacidades. A poco de asumir, lo invitó a la Casa Blanca, donde elogió sus libros y le ofreció un cargo menor en la administración. Pero con una sangre fría admirable, Kissinger lo rechazó. Era demasiado poco para sus ambiciones. En su lugar, decidió ser consultor a tiempo parcial, sabiendo que su presencia en el CFR y en la corporación RAND le auguraban una mayor cuota de influencia que una oficina burocrática de Washington. A raíz de cómo terminó Kennedy, perforado por una bala de los servicios secretos, o más de una, podemos juzgar que Henry acertó. Muy recomendado este reportaje a un experto sobre el caso Kennedy. Estará al final de este video para que puedan verlo. Su influencia también seguía creciendo a escala global. En 1963, el ex militar alemán Ewald Heinrich von Kleist convocó a Kissinger para presidir la Conferencia de Seguridad de Múnich. Lo que comenzó como un proyecto binacional de Alemania y Estados Unidos es hoy una cita anual que reúne a los principales ejecutores de conflictos militares de todo el planeta, bajo el lema orwelliano de conquistar la paz a través del diálogo. Diálogo, por supuesto, entre magnates y mafiosos políticos. Sus conclusiones son
públicas, pero las disertaciones son secretas, y es un espacio donde se marcan muchos de los acontecimientos mundiales. Sin ir más lejos, recientemente en 2021 decidieron activar y desactivar el plan Monkeypox, viruela del mono. A través de todas estas estructuras paraestatales, repasemos Council on Foreign Relations, Corporación RAND, Conferencia de Múnich, Kissinger quedó del lado de quienes cranearon la guerra de Vietnam, cargándose al presidente Kennedy y dejando en su lugar al tejano Lyndon B. Johnson, pero volviendo a demostrar que estaba en todas partes y a la vez en ninguno. En 1964 nuestro hombre trabajó en la campaña presidencial de su mecenas, el ya gobernador de Nueva York Nelson Rockefeller, que desafió a Barry Goldwater para la nominación republicana. En la convención de San Francisco, Nelson perdió las primarias, pero Henry ganó a su segunda esposa Nancy Sharon McGuinness, una mujer que estuvo ligada a la dinastía de banqueros Rockefeller en toda su carrera. De hecho, Nelson suministró el avión que llevó a la pareja de luna de miel y organizó una lujosa fiesta en su honor. Una vez más, Kissinger trabajó para los republicanos, pero votó sin dudarlo por Lyndon B. Johnson, y en 1965 el presidente lo envió a Vietnam como un observador privilegiado. Él había caldeado la guerra. A través de la corporación RAND elaboró sendos informes donde sostenía que si los estadounidenses no intervenían, los franceses no lograrían frenar la irrupción del comunismo. En aquel viaje, que solo consiguió decepcionarlo, quedó contrariado por lo que él llamó la liviandad de las tropas americanas. Años más tarde escribiría: el bombardeo de Vietnam del Norte fue suficiente para movilizar a la opinión mundial contra nosotros, pero demasiado poco entusiasta y gradual para ser decisivo. No fue suficiente para que valga la pena. Dispuesto a jugarse toda su carrera en la causa de Vietnam, Henry dispuso comenzar conversaciones secretas de paz en París, utilizando como intermediario al comunista francés Raymond Aubrac. Fue el bautismo de Kissinger con la diplomacia secreta, la diplomacia paralela. Ya no era simplemente un alfil del poder, era un canciller en las sombras. Sus ideas sobre geopolítica estaban maduras y eran independientes de la opinión de sus jefes. Así llegó el año electoral más importante de su vida, 1968. Nelson Rockefeller volvería a jugar en las primarias republicanas, enfrentándose al conservador Richard Nixon. Durante la campaña, los discursos de Nelson comenzaron a sonar extraños a los oídos estadounidenses. Se habló de una solución diplomática para el conflicto vietnamita y de una nueva política hacia la China comunista. Claro, la voz era la de Nelson Rockefeller, pero el guión era de Henry Kissinger, letra por letra. Esto despertó la ira de otros colaboradores, uno de ellos Joseph Persico, que era el encargado de corregir los borradores del alemán y podía llegar a borrar oraciones enteras. Wer zum Teufel hat meine Rede geschrieben? ¿Quién carajo reescribió mi discurso?, gritaba Kissinger a menudo en su oficina, dando un portazo. Cuando llegó la convención republicana en Miami Beach, Henry supo que estaban perdidos. Pero ni lento ni perezoso comenzó a colarse hábilmente en el bando ganador. ¿Cómo? Traficando información sobre las negociaciones de paz secretas del gobierno de Johnson. El 31 de octubre, solo 6 días antes de los comicios generales, Kissinger llamó al asesor de Nixon, Richard Allen, con extrema urgencia. Tengo información importante, le dijo. Las delegaciones de paz en París han abierto el champán. En efecto, pocas horas después, Lyndon Johnson anunció el cese del bombardeo a Vietnam del Norte. Chocolate por la noticia, se rió Nixon cuando Allen le transmitió la información. Claro, él tenía sus propios infiltrados en el gobierno, pero el gesto de Kissinger era más bien un mensaje. Había demostrado tener ojos en todos los subsuelos del poder, incluso en los servicios de inteligencia, mostrando simultáneamente un carácter dócil y persuasivo. El viernes 22 de noviembre, 2 semanas después de la victoria presidencial de Nixon, Nelson Rockefeller almorzaba con sus asesores en su lujoso departamento de Manhattan cuando el teléfono sonó. Era Nixon. Todos esperaban que ofreciera un cargo al renombrado gobernador neoyorquino, pero no fue así. Nixon no quería hablar con Rockefeller sino con Henry Kissinger. Desde aquella tarde, el catedrático de Harvard se convirtió en director del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Felicitaciones, querido amigo, le dijo Nelson, y le otorgó un cheque por $50.000 de la época. Unos 450.000 de hoy. No sé ustedes, pero yo a eso le llamo soborno. Y así Kissinger lo hizo, y llegó de lleno
a la Casa Blanca. Su astucia y su paciencia infinita lo llevaron a ocupar una lujosa oficina en el ala oeste, y ahora que tenía la lapicera, actuaría muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, supo arrasar a la competencia y centralizar todo el poder estratégico en sus manos. El primer frente que Kissinger debía atender era el interno. Para eso creó el Comité 40, un imperio de recopilación informativa, contraespionaje y decisión política que nucleaba funcionarios del Departamento de Estado, la CIA y el Pentágono. Así aseguró su influencia en todas las decisiones que se tomaran en materia internacional y doméstica. Ya nada podía escapar a su ojo de gran hermano. Y el mundo pronto comenzó a sufrir las consecuencias. La primera víctima fue Vietnam. De 1969 a 1973, Estados Unidos arrojó casi 4,5 millones de toneladas de altos explosivos en Indochina, a la vez que secuestró y asesinó a 35.708 civiles vietnamitas. Subrayo: civiles, no guerrilleros del Vietcong, civiles, lo cual no los diferenciaba de la inmoralidad suprema de los terroristas comunistas, que también mataban civiles a sus anchas. En marzo del 69, Kissinger aprobó que el ejército americano cruce sigilosamente la frontera de Laos y Camboya, ejecutando un secreto programa de intensos bombardeos que dejó un saldo de 50.000 aldeanos muertos en Laos y 600.000 en Camboya. También aprobó la invasión de Indonesia a Timor Oriental, que costó la vida de una quinta parte de la población. Como que caigan en tu ciudad y de 5 primos pierdas 1, y si tienes 5 hijos pierdas 1, y si tienes 5 amigos pierdes 1, y si tienes 10 pierdes 2, y si tienes 15 pierdes 3. Esos fueron los efectos tangibles de la existencia de un Henry Kissinger en esa humilde isla de Asia-Pacífico. Tanta sangre derramada no fue suficiente para este temerario señor de la guerra, que también intervino en el genocidio de Bangladesh, que por entonces era una provincia sin fronteras de Pakistán. En diciembre de 1970, el jeque Mujibur Rahman, líder de la Liga Awami, ganó las primeras elecciones democráticas en años, desafiando la hegemonía del ala occidental. Pero el jefe de Estado saliente, Yahya Khan, se negó a entregar el mando. En su lugar, arrestó a Rahman y comenzó a masacrar a sus seguidores. El embajador norteamericano Archer Blood relató los siniestros episodios al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional. Lo que no sabía era que Kissinger estaba financiando secretamente este exterminio, propiciándoles armas, asistencia militar e inteligencia, que obtuvo Archer Blood de Nixon, solamente el despido. El número final de asesinados se estima entre 2 y 3 millones. Cuando pasó lo peor, Kissinger envió un mensaje al general Yahya Khan agradeciéndoles por su delicadeza y tacto. Para 1971, nuestro protagonista ya era, como señaló la revista Times, el hombre todopoderoso de Washington, D.C. Era el funcionario que pasaba más tiempo con el presidente y con frecuencia era Nixon quien se dejaba caer a la oficina de Kissinger a medio minuto del despacho oval. El mandatario lo premió con un salario de $42.500 al año y aumentando todavía más el poder de su Comité 40. En adelante, el director de la CIA, el fiscal general de la República, el subsecretario de Estado, el subsecretario de Defensa y el presidente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo debían reportar unánimemente cada una de sus decisiones a Kissinger, esperando su aprobación y obedeciendo sus órdenes. En otras palabras, el verdadero presidente de los Estados Unidos era un alemán, Henry Kissinger. Buenas tardes, soy el periodista Lautaro Bonino y continuaré con esta apasionante historia. En abril del 71, los Bilderberg se reunieron una vez más para celebrar su adorada reunión en Woodstock, Vermont. ¿De qué hablaron? La convocatoria oficial dictaba la posibilidad de un cambio en el papel estadounidense en el mundo y sus consecuencias. Estas reformas no eran otra cosa que un nuevo orden internacional, algo que el gobierno de Kissinger, quiero decir, de Richard Nixon, se encargó de llevar adelante. La primera reforma fue la llamada guerra contra las drogas. El 18 de junio, en un discurso dirigido a toda la nación, el presidente declaró que la droga es el enemigo número 1 de los Estados Unidos. No solo fue avance contra la libertad, haciendo que el 22% de la población carcelaria del país esté tras las rejas por delitos relacionados con la tenencia, sino que le costó al gobierno estadounidense unos 51.000 millones de dólares de los contribuyentes. También le debemos la creación de la DEA, la Policía Paraestatal del Gobierno Mundial. La segunda reforma tuvo lugar el 15 de agosto. Dirigiéndose otra vez a la nación, Nixon anunció la suspensión del acuerdo de Bretton Woods. Con esto, Estados Unidos abandonó el patrón oro y la economía mundial pasó a una política monetaria sin restricciones para los bancos centrales, algo sin precedentes en la historia.
La decisión de Nixon obedecía por un lado a sus necesidades electorales para 1972, ya que la deuda acumulada hacía imposible seguir emitiendo billetes sin libertad de acción, pero también cumplía el sueño de toda la élite financiera, como el Chase Manhattan Bank, de los Rockefeller o el Stanley Morgan. Se trataba de terminar la obra que sus ancestros comenzaron con la creación de la Reserva Federal, una historia apasionante y llena de curiosidades a la cual hemos dedicado su propio documental, video recomendado. Pero bueno, nos está faltando la última reforma de 1971, y esta no se anunció con bombos y platillos, al contrario, fue absolutamente secreta. El 1 de julio, Kissinger partió de la base de la Fuerza Aérea Andrews, cerca de Washington, a bordo de un KC-135 enorme y casi sin ventanas. Según los comunicados de prensa, su destino era Vietnam del Sur y otros países del lejano oriente. Pero el avión desapareció durante la escala en Pakistán. Se dijo que el funcionario estaba ligeramente indispuesto y había ido a una isla para recuperarse. Obviamente era una mentira. El 9 de julio, la aeronave aterrizó en Pekín, China, y las siguientes 48 horas Kissinger estuvo reunido con los líderes del régimen comunista. Fue la primera visita oficial desde la revolución de Mao, y el primero de 9 viajes secretos, todos con la presencia de Kissinger, que prepararon la visita de Nixon en febrero del 72. Con la doctrina del G2, se cumplieron los deseos de Nelson y David Rockefeller, y no es casualidad. Mao y compañía nombraron al Chase Manhattan Bank como representante oficial de China para los acuerdos bilaterales. El director, productor y coreógrafo de toda la parodia fue, por supuesto, Henry Kissinger, que en 1973 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por ponerle punto final a la guerra de Vietnam. Vaya ironía. Aquella paz había dejado un saldo de 600.000 víctimas fatales en los 4 años que Kissinger llevó el conflicto. Más paradójico, resulta que mientras obtenía el galardón, patrocinaba el golpe de estado de Augusto Pinochet en Chile. ¿Porque Kissinger era un anticomunista acérrimo y no pudo tolerar la victoria del marxista Salvador Allende como reza la versión oficial? Pues no. El pecado de Allende fue tocar los intereses del Chase Manhattan Bank, de los Rockefeller, que poseían importantes inversiones en la minería de la cordillera. Desde 1970, Kissinger pactó el golpe junto a David Rockefeller, Donald McIntosh Kendall, el CEO de Pepsi, y el director de la CIA, que se reunieron en su oficina a decretar el destino del país trasandino. La caída de Allende fue la primera gesta de la Escuela de las Américas, una maquinaria de asesinato, secuestro, tortura e intimidación transfronteriza patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos y coordinada por la policía secreta del Chile de Pinochet, el Paraguay de Stroessner, la Argentina de Videla y otros caudillos regionales, todos, por supuesto, formados en la doctrina Kissinger. Pero mientras propagaba las dictaduras de derecha, el todopoderoso funcionario también le daba oxígeno a la dictadura cubana, enviando ayuda financiera a través del rival demócrata de Nixon en las elecciones del 72, George McGovern. Paralelamente, los Estados Unidos entraban en una terrible espiral de pobreza e inflación. Como muestra la película Taxi Driver de Martin Scorsese, las calles eran sucias, hediondas, oscuras, manejadas por mafiosos, vándalos y pordioseros. A la debacle social se sumó la furia de los jeques árabes de la OPEP, que en 1973 dejó de exportar petróleo a los países que apoyaron a Israel en el conflicto árabe-israelí. El aumento del combustible causó un colapso en el occidente, al punto que en 1974 fue conocido como el año en que Europa perdió la cabeza, por la cantidad de gobernantes que fueron reemplazados. ¿Quiénes fueron los únicos occidentales beneficiados con la crisis del petróleo? Y sí, los Rockefeller. La dinastía hizo convenientes acuerdos para distribuir y vender al por menor el petróleo que los árabes negaban al por mayor. Algunos acusaron que todo fue orquestado por Kissinger desde el principio, es decir, que el consejero de seguridad animó a los árabes a recuperar los territorios perdidos en 1967 ante Israel, en la Guerra de los 6 días, prometiendo que, aunque su gobierno daría apoyo militar al Estado sionista, el aumento del petróleo sería una torta que podían compartir en familia. Claro, en familia con los Rockefeller. Para rematar la faena, el embajador soviético Anatoly Dobrinin, amigo de Henry, dijo a otros diplomáticos en Washington que su estimado colega sirvió como negociador de paz para su patria, es decir, que fue un doble agente. A esta altura, no debe sorprendernos, Kissinger nunca se tragó el relato de la Guerra Fría. Fue él quien personalmente arregló los términos de Estados Unidos para los acuerdos SALT I y SALT II, los tratados sobre misiles antibalísticos que limitaban la capacidad nuclear de las dos potencias. Aquellos días, los críticos hablaron de la distensión Kissinger, pero a su autor le gustaba decirle interdependencia, un nuevo sistema internacional basado en la creciente dependencia mutua y las florecientes identidades nacionales y regionales. Cualquier similitud con el globalismo actual
no es una pura coincidencia. De hecho, el concepto de interdependencia encontró su expresión institucional en la primera reunión de la Comisión Trilateral, celebrada en la finca de Rockefeller de Pocantico Hills en 1973. Esta agrupación privada fue creada por David Rockefeller y Kissinger en colaboración del demócrata Zbigniew Brzezinski, que sería consejero de Seguridad Nacional de Jimmy Carter. Su nombre, al igual que su logo, hace referencia a las tres regiones que lo integran: América del Norte, Europa y Japón. Desde 1973, todos los presidentes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial fueron trilateralistas. También importantes funcionarios del poder como Madeleine Albright, Mikhail Gorbachev o Joseph Nye, y así una larga lista. Como vemos, en los 70 pasaban muchas cosas a la vez, pero Kissinger estaba en todas y cada una de ellas, garantizando su funcionamiento. Por eso, en agosto del 73 a nadie le sorprendió que sea nombrado el primer secretario de Estado nacido en el extranjero. En cuanto tuvo la lapicera del departamento, Henry degradó a todos los que habían firmado protestas contra sus sanguinarios genocidios. También se dio el lujo de ampliar su imperio de espionaje, llegando a comandar unas 16 agencias de inteligencia con 200.000 empleados y un presupuesto anual superior a los 6.000 millones de dólares. Uno de los sectores más cooptados era la prensa, la que Kissinger no solo espiaba y extorsionaba, sino que promovió una élite de periodistas aduladores que celebraban sus hazañas y silenciaban sus crímenes de guerra. No en vano, apareció en la portada de la revista Time decenas de veces. Pero no todo era color de rosas en este gobierno tan nefasto. Al menos para el presidente Nixon, cuyo segundo mandato cesó de repente por el mayor escándalo político de la historia americana, el Watergate. En la madrugada del 7 de junio de 1972, 5 hombres fueron detenidos cuando buscaban instalar equipos de espionaje en el edificio Watergate, la sede del Partido Demócrata en Washington. Entre ellos se encontraba un importante ejecutivo de campaña de Richard Nixon. Se dispararon las alarmas en algunos medios, pero como las investigaciones podían perjudicar la reelección, estas cesaron convenientemente. Cuando el caso parecía enterrado en el olvido, Bob Woodward y Carl Bernstein, 2 periodistas de Washington Post, empezaron a recibir información guiados por un misterioso personaje al que bautizaron Garganta Profunda. Este pintoresco sujeto llevó a los reporteros a desentrañar un increíble caso de espionaje que implicaba las más altas esferas del Estado y cómo el gobierno había presionado para interrumpir las investigaciones en curso. 33 años después de los hechos, el exdirector del FBI, Mark Felt, confesó que él era Garganta Profunda. El 24 de julio de 1974, la Corte Suprema acusó a Nixon de abuso de poder por utilizar la CIA y el FBI con fines políticos. 2 semanas después, el presidente presentó su renuncia y abandonó la Casa Blanca en helicóptero. Todos los funcionarios siguieron el mismo camino, todos, a excepción de uno, que permaneció ileso en su cargo en la nueva administración de Gerald Ford, Henry Kissinger, por supuesto. Y no es casualidad, como señaló Gary Allen, en el bolsillo de uno de los detenidos la noche de Watergate, pudo encontrarse el número de teléfono de David Young. ¿Y quién era David Young? Un abogado de Wall Street que había trabajado para Rockefeller antes de ser ascendido al personal de Kissinger. En 1971, Henry lo designó director de un grupo secreto de la CIA conocido como los Plomeros, con el objetivo de detener las constantes filtraciones de su personal. Al día de hoy, la hipótesis más celebrada es que los plomeros estuvieron detrás del burdo intento de espionaje del edificio Watergate. ¿El resultado? Luego de cargarse al presidente, el hombre que nunca ganó una elección, Nelson Rockefeller, fue nombrado vicepresidente de los Estados Unidos. Sí, ni Hollywood se atrevió a tanto. Y escuchen esto, porque realmente supera la ficción. El escándalo Watergate atrajo la atención de la prensa sobre la CIA, y de a poco se fueron conociendo los siniestros experimentos del proyecto MKUltra. La presión hizo que Gerald Ford se viera obligado a crear una comisión investigadora, por orden de Kissinger. El elegido para encabezarla fue el flamante vicepresidente Nelson Rockefeller. O sea, el mismo tipo había financiado y patrocinado el proyecto de MKUltra. Su llegada al gobierno también dio fuerza al delirio malthusiano del control demográfico que obsesionaba a la casa Rockefeller, y fue presentado el célebre Memorándum 200, también conocido como Informe Kissinger. El documento, repartido a los altos funcionarios de Washington, alertaba sobre la necesidad de reducir la población en los países del tercer mundo y productores de materias primas, poniendo especial énfasis en el papel que la mujer debía jugar en el futuro. Ningún país ha reducido su población sin recurrir al aborto. Es el aborto, legal e ilegal, el método de control de fertilidad más efectivo. Por aquellos años, Kissinger también hizo un pacto con el Opus Dei español con el objetivo de gestionar la transición democrática. Y lo hizo a través de 2 mecanismos: una módica invención del Departamento de Estado, que financió y organizó, entre otros, el refloreciente PSOE, y con el testaferro personal de Kissinger en España,
Manuel Prado y Colón de Carabajal, quien era además el administrador privado del rey Juan Carlos. Según un memorándum hecho público por el Departamento de Estado, Prado y Henry se reunieron en Ciudad de México en 1976, y el secretario de Estado se deshizo en elogios al monarca. Estoy realmente impresionado con él, y no lo estaba al principio. Ha sabido manipular las fuentes de poder muy bien. El rey se sentía en deuda con Kissinger, y como agradecido, colaboró con la puesta en marcha del Plan Cóndor, mediando entre la dictadura militar de Jorge Rafael Videla en Argentina y el gobierno de España presidido por Adolfo Suárez, y proporcionando ayuda económica a través de acuerdos comerciales. El gobierno de Kissinger-Rockefeller también profundizó las donaciones al comunismo, transfiriendo en 1975 11 computadoras IBM gigantes a la Unión Soviética y 250 millones de dólares sin compromisos, a través de un consorcio bancario conectado con el CFR. El mismo día, Bank of America transfirió 500 millones más en nombre de un sindicato. ¿Y a dónde iba toda esta maquinaria de tecnología y créditos? A los nervios mismos de un complejo militar industrial de la Unión Soviética, y también a la Cuba de Castro. En un partido tradicionalmente conservador como el republicano, este coqueteo político no fue tolerable. Por entonces surgió un nuevo referente de derecha, Ronald Reagan, y sus seguidores abuchearon a Kissinger en la Convención Republicana de Kansas City en 1976. Si bien Reagan fue derrotado por Gerald Ford en las primarias, este último fue a su vez derrotado por el demócrata Jimmy Carter en las generales. No había caso. Estados Unidos se desangraba en inflación, el crimen, la recesión y el desempleo, y un electorado aturdido se volcó a la izquierda. En enero de 1977, Kissinger, el funcionario más poderoso de la historia política de los Estados Unidos, dejó la Casa Blanca. Pero lo que nunca dejó es el poder. De ahí en adelante se pasearía por el mundo como una celebridad y un consejero supremo. En 1978 fue invitado de honor al Mundial de Fútbol de Argentina. Se lo pudo ver en el palco oficial de la cancha de River Plate, sentado con la junta militar. A pocas cuadras de ahí, centenares de personas eran violadas y sedadas para ser arrojadas al mar. Kissinger acompañó a los dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Macera al vestuario de la selección de Perú, en un partido cargado de polémicas. Ese día, Argentina debía golear a los incas si quería permanecer en el certamen, y obtuvo un histórico 6-0. El viaje despertó duras críticas de Jimmy Carter, que había hecho de los derechos humanos una pantomima proselitista. De hecho, su gobierno presionó a la dictadura argentina retrasando la venta de equipo militar, lo que llevó a la Junta a buscar ayuda en la Unión Soviética. Pero Kissinger no tenía intenciones de colaborar con Carter. Lo veía como un patán, un estornudo de la historia que solo iba a traerle vergüenza al Partido Demócrata. Para frustrar su gobierno, tejió una poderosa red bipartidista en las cámaras que rechazaba y aprobaba las leyes sin importar el color de sus partidos políticos. Así, Henry logró boicotear muchas de las iniciativas de Carter en política exterior, y pocos legisladores fueron más colaborativos con él que un joven entusiasta, Joe Biden. En los años venideros, Joe se cansaría de dar luz verde a todas las intervenciones militares, demostrando ser un digno aprendiz de su maestro. Cuando llegó 1980, la victoria del Partido Republicano era ya un hecho. Solo quedaba ver quién lideraba la fórmula. El partido estaba dividido entonces entre el ala conservadora de Ronald Reagan y los más globalistas, cuyo líder natural era Kissinger. Pero se encarnaba en la figura de Gerald Ford. Con su instinto previsorio de siempre, Henry supo que esta vez Ford perdería las primarias. Entonces hizo lo mismo que había hecho en el pasado, negociar con el bando ganador y asegurarse su lugar. En el aspecto formal, el cargo obtenido fue muy modesto. En 1983, Reagan le encomendó dirigir una comisión bipartidaria que pusiera orden en Centroamérica, asediado por múltiples insurrecciones guerrilleras. Bueno, el ex secretario de Estado hizo todo lo contrario y consiguió 3.400 millones de dólares para la Nicaragua sandinista. Pero afuera de la Casa Blanca, Kissinger seguía gozando e incluso intensificando su poder de influencia global. Fundó la consultora Kissinger Associates, una fachada institucional para todos sus vuelos, reuniones y cenas casi incesantes con los personajes más poderosos del planeta. También cofundó Kissinger and McClarty Associates, que asesoró a gobiernos de todo el mundo y cuyo socio, Mac McClarty, sería el primer jefe de gabinete de Bill Clinton. Sus compañías de fachada también eran requeridas por empresarios en problemas, que buscaban la ayuda del hombre más poderoso de los Estados Unidos. Es el caso de Emilio Botín, del Banco Santander, que entró al rascacielos donde tenía sede de Hollinger Group, otra caja negra de Kissinger, arrastrando 2 bolsos con $800.000 y salió siendo miembro del Club Bilderberg. Alguna buena impresión habrá causado. En 1989, Reagan dejó la Casa Blanca y asumió George Bush. Una vez más, la figura de Kissinger fue omnipresente. No solo colaboró en el equipo de transición. 2 altos funcionarios de la nueva administración, Brent Scowcroft,
asesor de seguridad nacional, y Lawrence Eagleburger, su secretario de Estado, fueron tomados directamente del staff de Kissinger Associates. El eterno secretario seguía así gestionando el derramamiento de sangre universal. Sus hombres fueron clave para dar luz verde a la Guerra del Golfo, un conflicto librado entre Irak y la coalición de 34 países de la ONU, con los Estados Unidos a la cabeza, en respuesta a la invasión iraquí de Kuwait. La guerra perpetró un bloqueo internacional de alimentos y medicamentos a la nación árabe que fue continuado por la administración de Clinton, y más concretamente por una suerte de alter ego femenino de Kissinger, la temeraria Madeleine Albright. Albright llevó adelante la gestión quizá más genocida de la historia de los Estados Unidos, sí, más que la del judío alemán. El embargo a Irak dejó al menos 1 millón de muertos. Luego fue responsable del genocidio de Ruanda, donde el gobierno Hutu exterminó más de 1 millón de personas de etnias Tutsi, mientras la ONU miraba hacia otro lado. Ya en 1999 ordenó personalmente el bombardeo ilegal de Kosovo, perpetuado otra vez a instancias de las Naciones Unidas. Y mientras tantas vidas se perdían, Kissinger organizaba una fiesta, la fiesta del Mundial de Fútbol de 1994, celebrado en los Estados Unidos, y lo consiguió citando al despacho oval al temido y todopoderoso João Belange, el brasileño al frente de la FIFA, y no en vano, años atrás fue responsable de que Pelé fuera a jugar al Cosmo de Los Ángeles. Kissinger estuvo en la comisión directiva del Mundial, fue al estadio en todos los partidos importantes y hasta se dio el lujo de escribir una nota de opinión en el LA Times, analizando la aburrida final que Brasil le ganó a Italia por penales. Por esos años, el gurú también entabló amistad con un joven funcionario de la alcaldía de San Petersburgo, Vladimir Putin, luego de que éste fuera a recibirlo al aeropuerto. Cuando el ruso le confesó su pasado en la KGB, Kissinger sonrió, le dio unas palmadas en el hombro y dijo: «Muy bien, hijo. Todas las personas decentes empiezan en los servicios secretos, yo incluido». Desde entonces, fue un consejero infaltable para Putin, con quien se reunió más de una veintena de veces a lo largo de 30 años. La mediación de Kissinger sería clave para que en 2001 Rusia le dé paso a las tropas norteamericanas que invadieron Afganistán. Habían empezado las guerras de George Bush, y una vez más, la voz de Henry sería escuchada. Tanto que Bush lo puso al frente de la comisión investigadora del atentado del 11S, una medida criticada por los familiares de las víctimas que no le perdonaron su negativa a revelar las empresas que asesoraban con sus firmas privadas. En otras palabras, sospechaban que Kissinger podría estar vinculado a los negocios de los Bush, socios comerciales de Bin Laden. La presión de los familiares consiguió que renunciara en apenas 2 semanas. En 2009 llegó el turno de Barack Obama, y lo que antes hizo Madeleine Albright, ahora le tocó a Hillary Clinton, flamante secretaria de Estado, que buscó inspiración y consejo en el legendario estadista. Se ponían en contacto regularmente, ella le enviaba informes secretos sobre sus viajes y él compartía sus observaciones. Henry Kissinger dijo que yo dirigiría el Departamento de Estado mejor que nadie en mucho tiempo, llegó a decir Hillary. Y por mejor, se refiere a que su gestión fue terriblemente belicista. Cerró la mayor exportación de armas de la historia de Estados Unidos, defendió el golpe en Honduras, impulsó la invasión de Libia y aplaudió el asesinato de Gaddafi. En 2013, Clinton organizó una premiación de la industria de la moda para que ella y el diseñador Oscar de la Renta, el galardonado, pudiera asistir a la fiesta del cumpleaños de Kissinger número 90 en Nueva York. Ya en 2016 y en plena carrera presidencial, se valió de esa amistad para bajarle el precio a sus rivales demócratas, a lo que el comunista Bernie Sanders salió a responderle. Ella, en referencia a Hillary, habló de conseguir la aprobación, el apoyo o la tutoría de Kissinger. Me resulta bastante sorprendente. Yo estoy orgulloso de decir que Henry Kissinger no es mi amigo. Bueno, punto para Sanders. Pero el caso es que las elecciones no las ganó la amiga de Henry, Hillary, sino su otro amigo, Donald Trump. Es que el magnate sumó a Kissinger al equipo de transición y fue asesorado por él para nombramientos clave. También lo usó para acercarse a Vladimir Putin. Después de la ocupación ilegal de Crimea en 2014, el exsecretario de Estado siempre se mostró benevolente con el autócrata ruso, insistiendo en que el conflicto de Ucrania era una bomba de tiempo. Y así llegó la guerra de 2022, y mientras Klaus Schwab le cantaba el feliz cumpleaños junto a todo el foro de Davos, Kissinger volvió a afirmar que la única salida al conflicto sería que Ucrania le cediera parte de su territorio a Rusia. Otra de sus declaraciones fue: «Estamos al borde de una guerra con Rusia y China por temas que nosotros, los Estados Unidos, hemos creado». Bueno, digamos que nunca se caracterizó por ser un patriota. No en vano ha visitado China casi 100 veces y en el último tiempo se convirtió en un asesor clave de Xi Jinping, con quien se reunió en 2019 y en este 2023. Y sí, a sus 100 años, Kissinger seguía digitando parte del destino de nuestro mundo. Podemos recordar aquel célebre evento 201 del Foro Económico Mundial,
que jugó a cocinar una sopa china solo 2 meses antes de que se preparara en Wuhan. Bueno, Jobs siguió el modelo de Kissinger en toda su carrera y el árbol se conoce por sus frutos. Kissinger también estuvo activo en 44 de las 59 ediciones de la Conferencia de Seguridad de Múnich, incluida la de 2021, que predijo en un simulacro la fecha y hora donde empezaría el monkeypox, que pretende ser una segunda sopa china, pero afortunadamente la hornalla se apagó a tiempo. Una de las últimas polémicas del hombre eterno fue haber caído en la trampa de Theranos, la sociedad de la empresaria Elizabeth Holmes, que llegó a estafar decenas de millonarios y figuras conocidas. Holmes traía inversores a su laboratorio mágico, que supuestamente iba a salvar a la humanidad con análisis de sangre al instante. Como se supo el año pasado, todo resultó ser mentira, y la mujer cumplió hoy una larga condena en prisión. Pues bien, Kissinger fue miembro de la junta directiva de Theranos, y no solo ayudó a atraer inversiones con su poderoso renombre, él mismo invirtió $3 millones y su abogado, Daniel Mosley, aportó otros 6. Para cerrar este siglo de historia humana, Henry no quiso irse del mundo sin dejarnos unas temerarias palabras sobre el futuro. Por eso escribió un libro a 6 manos con el ex CEO de Google, Eric Schmidt, y el decano del MIT, Daniel Huttenlocher. Allí, el secretario de Estado se sube a delirios como los de Yuval Harari, anunciando que la era de la razón ha terminado y que en adelante la IA reinará sobre nuestra inteligencia. A su juicio, nos abismamos hacia un mundo sonámbulo, imprevisible, donde el peligro del totalitarismo estará más presente que nunca por estas poderosas tecnologías que nos controlarán. Y si Kissinger dice que estamos en peligro, amigos míos, es para preocuparse. Bueno amigos, esto es todo por hoy y les recuerdo que nuestro trabajo periodístico depende de su apoyo. Quienes nos ayuden en patreon.com/Nicolás Moraz desde $5 mensuales recibirán contenido exclusivo para mecenas, videos, análisis, entrevistas, conferencias que no están disponibles para todo el público. También pueden apoyarnos por menos en patreon.com/Nicolás Moraz o a través de la opción unirse de YouTube o los links que figuran en la descripción y en el comentario fijado. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.